En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice Jesús: En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Es una bendición y una alegría que en este día martes, 1 de junio, comenzando un nuevo mes, que podamos compartir este momento, este espacio, estas reflexiones que llamamos en su presencia, donde nos acercamos a la palabra de nuestro Dios, con el propósito de poder analizar un poquito las experiencias de algunos personajes bíblicos, los cuales nos dejan enseñanzas para nosotros en estos tiempos en los cuales necesitamos reconocer de que hay un Dios, un Padre en los cielos, y que cada día tiene que ser nuestra necesidad poder empezarlo en su presencia, poder tomarnos de su mano, poder entender de que para Dios nosotros somos sus hijos. Y eso habla de un vínculo de parte de Dios hacia nosotros y el deseo que Él tiene también de nosotros hacia Él. Un vínculo que está establecido sobre el amor eterno de Dios hacia sus hijos. El amor que para Dios no solo es un sentimiento, sino que es la esencia de Dios, ya que la Biblia dice que Dios es amor. Y su amor para con nosotros tiene que generar que de nuestra parte sea recíproco ese amor hacia Él. Pero también es interesante que podamos ver que Dios se presenta para nosotros como un guía, como un consejero, como un maestro, el Maestro Celestial, el cual nos considera a nosotros como sus discípulos. Y las características del discípulo que están presentadas allí en la palabra de Dios, que son tan importantes que nosotros las podamos tener en cuenta. Entre ellas, Jesús dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Y qué pretende o qué esperaría Dios de sus hijos, del pueblo cristiano, si claramente no es esa evidencia de amor los unos hacia los otros, más allá de poder tener la individualidad que cada uno tiene y aceptar la realidad de que también otros pueden pensar diferente a como nosotros pensamos o creemos? En definitiva, el Maestro Celestial es Dios. Y Dios se va a revelar a cada corazón sincero, a cada persona que con diligencia busque a través de la palabra conocer verdaderamente a ese Maestro Celestial, que puede identificarse como un verdadero discípulo. Necesitamos congregaciones cristianas que tengan discípulos y no solamente miembros de iglesia. Necesitamos inclusive congregaciones cristianas que formen a sus discípulos a los pies del Maestro, un discipulado bíblico, no un discipulado eclesiástico. Y el movimiento cristiano, la iglesia de los apóstoles, justamente era una iglesia de discípulos de Jesús que procuraban formar nuevos discípulos para Jesús, en la base del servicio, en la base del amor hacia las personas. Y ese es el caso de nuestro personaje bíblico de hoy. Hechos capítulo 9, versículos 36 en adelante, dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta discípula de Jesús dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Mis queridos amigos, no es el que conoce teología, no es el teólogo el que necesariamente es un discípulo, ni tampoco aquel líder que puede estar llevando adelante un determinado ministerio, porque se puede llegar a ser un teólogo, un ministro, un líder espiritual, pero no obstante carecer de las cualidades de un verdadero discípulo de Cristo. Y aquí nosotros vemos a una mujer, quizás en algunos aspectos una frágil mujer, Tabita, que quizás no tenía el conocimiento teológico, ni el liderazgo, ni el ministerio que tenían otros cristianos, pero no obstante tenía un corazón entregado al Señor
entendía que era una discípula del Maestro y que tenía que reflejar como un testimonio poderoso a las personas que la rodeaban, que a través del amor representaba el carácter de su Señor y Salvador Jesús. Y tal es así que sus obras se correspondían con su fe, con un servicio abnegado al Maestro. Pero dice allí en el verso 37 que aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y esto nos demuestra en algún sentido de que también los hijos de Dios sufren las consecuencias del pecado. Los hijos de Dios también se enferman, los hijos de Dios también pueden morir. Lo importante es que si mueren sea con la fe en su corazón. Y esta discípula, esta sierva de Dios, murió. Y en el verso 38 se menciona de que Pedro estaba en una ciudad cercana a Jope. Y los discípulos, entendiendo de que Pedro estaba en aquel lugar, lo enviaron a llamar, diciéndole: no tardes en venir a nosotros. Versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas, Tabita, una persona entregada al servicio de Dios, preparaba, viendo las necesidades de las personas, túnicas para cubrir a los necesitados. Seguramente organizaba a las mujeres allí para poder suplir las necesidades que estaban siendo evidentes. Posiblemente juntaba alimentos, vestido, calzado para poder apoyar a aquellas personas o familias en necesidades. Y muchas mujeres seguían este liderazgo de Tabita, de Dorcas. Las obras de Dorcas eran evidencia de cómo ella entendía el discipulado basado en el amor a las personas. Por ello Jesús dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Dorcas demostraba amor a través de las acciones en ayuda al necesitado. Y las personas podían ver a Cristo a través de la vida de Dorcas, a través del amor y de las obras que ella hacía para con ellos. Versículos 40 al 43 prosigue y termina la historia con la manifestación poderosa de Dios por medio de Pedro, trayendo nuevamente a la vida a Tabita y presentándola nuevamente a aquellas mujeres, a aquellos discípulos que habían sido poderosamente influenciados por el testimonio, por el amor, por el servicio de esta sierva de Dios. Mis queridos amigos de Jesús, y en particular a ti que estás escuchando, ¿cuál es el vínculo que te une a Jesús? ¿Tan solo eres un simpatizante que te gusta escuchar de Jesús, te gusta que te hablen de Dios, pero que no tienes aún un compromiso real? ¿Eres tal vez solo un miembro de una determinada iglesia, pero sin una identidad que demuestre el vínculo que tienes con el Maestro Celestial? ¿O verdaderamente entiendes y vives como un discípulo, como una discípula de Jesús, demostrando a través de tu vida la fe que ha conquistado tu corazón y que esa fe ha generado en ti el poder hacer obras que nacen del amor hacia las personas necesitadas, demostrando de esa manera que eres un verdadero discípulo de Cristo? Recuerda, mi querido amigo y amiga de Jesús, que nuestro Maestro quiere discípulos que demuestren amor hacia las personas y que de esa manera den evidencias de que viven cada día en su presencia.